Abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Hace pocos días estuvimos con Ani en Mar del Plata, creo que algo le había contado. El domingo pasado también vine súper conmovido por lo recibido ahí. Fue una cumbre misionera donde hemos compartido cerca de 500 personas y misioneros de muchas partes del mundo, argentinos que están en distintas partes del mundo trabajando o personas que están por salir a distintos países para hacer la obra de Dios, ¿no? Y un poquito a colación de todo lo que veníamos hablando recién, de lo que es la iglesia, de lo que significa la iglesia, lo que es impactar, estar en un lugar, estar con un niño, con una familia, con 2 o 3, con 5, con 100 o con 10. No importa la cantidad, lo importante es estar haciendo la obra de Dios. Y es acá donde nosotros tenemos que reflexionar si estamos haciendo la obra de Dios. Hay un pasaje en las Escrituras que Jesús es muy categórico y Jesús dice: el que conmigo no junta, ¿qué hace? Desparrama. El que no está conmigo, Jesús dijo, está, ¿qué dice? Contra mí. Y cuando lo habla y en el contexto de lo que lo habla, tiene que ver con la obra de Dios. Y es algo como para reflexionar, porque a veces uno dice, bueno, yo soy de los que estoy en este momento en un stand-by. En este tiempo estoy medio pasiva la cosa, estoy esperando, pero si no estoy haciendo la obra de Dios, entonces si no estás conmigo, no es que entonces no estás y nada más, no, estás contra mí. Se está dando cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, hay algo que tiene que haber en nosotros, nos tiene que mover el hecho de ser hijos de Dios y qué puedo hacer, la responsabilidad que hoy tenemos como hijos de Dios. La iglesia, como decía Ani hace un ratito, es lo que Dios eligió, la forma y lo que Él quiso hacer. Para salvar al mundo, dice que fue por la predicación del Evangelio, y es por la predicación del Evangelio, pero lo hace a través de las personas, a través de cada uno de nosotros. Es que por eso que podemos abrazar a un niño y podemos decirle: Jesús te ama, hay una vida mejor, hay un estilo de vida, algo que Dios quiere hacer. Me encantaba ayer uno de los nenes que hacía hasta hace un mes, casi no comía en el merendero y siempre estaba triste, pero ahora, ¿cómo se llama? Sara, Uriel casi no comía, llegaba, estaba triste, no quería jugar, y Dios lo trató tanto durante solamente los sábados, que vamos 2 horas cada sábado, que ayer cuando llego al merendero y iba caminando ahí en el pelotero, viene Uriel como de media cuadra, y a mí no me ve todos los sábados, ¿no? Lo ven a Guille, a ellos lo ven siempre, pero viene Uriel corriendo: ¡Profe! Profe, me dice, porque parezco de gimnasia, ¿no? Entonces, es como que, ¿viste? Entonces, profe, y claro, y yo, ¿viste? Estoy ahí, y me abraza una sonrisa, y ahora come, disfruta, Dios lo hizo libre, Dios trabajando en su corazoncito, y uno dice, wow, ¿sabe lo que vale ese abrazo? ¿Sabe lo que vale ese abrazo? Uno cree que va a bendecir, pero en realidad los que más bendecidos salimos somos nosotros. Es verdad que es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Ayer veníamos, y uno, ay, esto no lo hagas aquello. Y después cuando nos sentamos decíamos, ay, esto es la iglesia. Y le cuento esto porque como iglesia nos hemos involucrado, hemos creído, estamos en medio de un trabajo que los que quieran seguirnos van a estar y los que no quieran los vamos a amar, pero no nos podemos detener porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, la palabra de Dios nos habla que debemos ser personas que se acerquen a los demás, encontrar el propósito, encontrar lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Por eso yo le puse de título a esta reflexión, una iglesia poderosa, porque o somos la iglesia y como iglesia no hay una opción de no ser poderosos, porque si somos la iglesia del Señor, somos más que vencedores. Entonces, en medio de lo que hoy las reflexiones que hay aún dentro de la iglesia, y creo que yo les decía el otro día como un misionero tremendo, un hombre de Dios increíble, súper humilde, pero lleno del Señor. Y hablaba acerca, y ayer mismo hablábamos con algunos hermanos en el merendero, que a veces sin darnos cuenta, los que más freno ponemos para el crecimiento de la iglesia es la iglesia misma. Se callaron. A veces los que más impedimentos y más excusas y más problemas tienen, queremos que la iglesia crezca, queremos que la iglesia avance, queremos crecer como hijos de Dios, o como decía Maxi recién, lo importante de entender el orden, cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y aunque hoy hay mucho mensaje que no importa si vas a la iglesia, vos sos iglesia, quédate en casa, nos quedó el lema de la pandemia, más o menos, ¿no? Pero, y hay personas, y uno dice, pero yo no quiero seguir escuchando de involucrarme. Es que ¿sabés lo que pasa? Que hasta que la semilla no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Y si yo no te hablo de esto y no te comento, y aún por los que están por primera vez o nunca han oído del Señor, quiero decirles que cada uno de nosotros somos una semilla, que hasta que no nos comprometamos con la tierra y pasar por el proceso de estar húmedos, de ser labrados, de poder trabajar, de que la tierra sea removida, no vamos a poder dar fruto. Necesitamos el compromiso, necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, hay muchas palabras referidas a la iglesia en el contexto del Nuevo Testamento que hacen alusión al significado, lo que significa para Dios la iglesia. Si uno busca, por ejemplo, en Colosenses dice que el Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Diga conmigo, iglesia. Después también habla de la casa de Dios, habla de la viña de Dios, habla del templo de Dios. En Efesios 6 habla de la familia de Dios como la iglesia, el edificio de Dios, que somos nación santa, la casa de Dios. Claro, cuando uno lee cada uno de esto en el contexto de toda la Biblia, nos damos cuenta que la iglesia, lo que significa el hecho de estar juntos, no es una idea humana, no es algo que a alguien se le ocurrió, una viveza criolla o una viveza de alguno en algún tiempo. No, es la idea de Dios. Por eso digo que la iglesia nunca va a fracasar, porque es el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia empieza a tener sus inicios y el crecimiento, ahí nos damos cuenta realmente cómo el Señor está ocupado e interesado en que la iglesia crezca. ¿En que la iglesia qué? Crezca. Ahora, alguien dijo que es imposible que te conectes con la cabeza si no estás conectado con el cuerpo. Es imposible estar conectado a la cabeza si no estás conectado con todos los otros miembros. Por eso la oración de hace un ratito, de agarrar de la mano, abrazar al otro. No es porque queremos tocarnos y hacer, bueno, qué cargoso, y darle la mano, yo no quiero. No, es que nos necesitamos. Y ahora si viéramos el mensaje del apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 5, a partir del versículo 5 también. Esperen que acá hay algo que se está moviendo. En el capítulo 5, Pedro escribe esta carta. Bueno,
Pedro escribe esta carta por el año 65 más o menos. ¿Por qué año? 65. Uno dice, este diario es viejísimo. Sí, pero vas a ver que es súper actual. Y cuando Pedro escribe esta carta, el tema de la carta es la esperanza en medio del sufrimiento. Y el tema era para que podamos entender, porque acá había una iglesia. Esta carta es una de las cartas que se estudian como las epístolas generales, donde son las cartas universales, donde eran para las iglesias del primer siglo. Y porque los cristianos en ese tiempo estaban pasando por momentos de dificultad. Había, no solamente ya la persecución había pasado algún tiempo, pero ya estaban pasando algunas situaciones dentro de la iglesia. Y Pedro escribe para que los hermanos puedan tener esperanza en medio del sufrimiento. Y yo creo que en Argentina estamos siendo muy afectados, pero no solamente Argentina. Si uno tiene una visión un poquito más amplia del mundo, y hoy que me toca estar de este lado trabajando en misiones y poder estar en contacto con tantos hombres y mujeres de Dios. Hace poquito, ustedes saben que en los países árabes, Irak, no me acuerdo si era... no, en Afganistán no. Bueno, en alguno de estos, pero quemaron 6 iglesias. 7 iglesias, vieron que a veces desaparecen, quemaron 300, bueno, pero esto de buena fuente. Una iglesia católica, 2 iglesias de los hermanos de Ejército de Salvación, las iglesias y aún hermanos que están huyendo por sus vidas, por predicar a Cristo. Y cuando uno empieza a entender esta realidad, o las cosas que están pasando en el mundo, tenemos que abrir un poquito más nuestros ojos y entender que el tema no es huir, el tema no es abstenernos y decir, bueno, no hay tiempo, no puedo. No, es cuando más comprometido tengo que estar, es cuanto más tengo que estar en contacto con la tierra para poder dar fruto para Dios. Y hermanos, yo no sé cuál es la situación que cada uno de ustedes vive hoy. Tal vez algunos están en una situación muy difícil o que no entiende. Vieron que hay veces que nos pasan cosas que no entendemos. ¿Por qué me pasa esto? Y a veces nos pasa. Por eso es muy importante que cuando estamos en el mejor momento, nunca escupir para arriba y decir, ay, mira lo que les pasa a estos. Porque la vida tiene momentos en que podemos estar abajo. Y cuando el otro que esté arriba, que me tienda una mano y no que me pisotee. Por eso necesitamos la humildad de la iglesia, la humildad y entender el tiempo que nos toca vivir. Argentina es un tiempo difícil, pero como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Y Pedro acá va a dar algunos detalles muy interesantes, que es lo que quiero compartirle. Le dice, 1 de Pedro 5, versículo, vamos a leer desde el 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice, y acá a los líderes, ¿no? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis... ¿Qué pasó acá? ¿Se cortó la luz? ¿Qué? Me ponía bueno, ahí está, me distraje. Bueno, entonces, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros y revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, se reitera la apertura, ¿no?
porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir? Alguna vez estos pasajes los hemos enseñado, pero creo que es muy importante poder entender que en medio de las situaciones que nos tocan vivir como hijos de Dios, me encanta primero que le habla a los líderes, a los pastores, para que puedan entender que en mi responsabilidad como pastor es poder guiarles y poder mostrar de alguna manera el camino. Pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros somos los que tomamos las decisiones. Pero acá le dice a los pastores, cuidado, háganlo de voluntad, háganlo de corazón. No lo hagan por ganancia, ni lo hagan por obligación. Háganlo bien. Y no como quien tiene... Vieron que hay personas que se creen que son los dueños de otros. No solamente desde el liderazgo. Hay padres que se creen que son los dueños de sus hijos. O esposos que creen que son los dueños de sus esposas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Algunos consejos que Pedro nos da en medio de una situación difícil. Humíllense ante Dios. Pedro, casi de una manera casi imperativa, le dice a la iglesia, en medio de esa situación, humíllense. Y esta es la actitud que debemos tener en este tiempo. Vieron que hoy no podés discutir con nadie. Si vos estás en la calle, uno te toca bocina, cuidado, no le vuelva a tocar bocina porque se te pueden bajar. Ayer yo venía, mirá lo que me pasó ayer. Yo iba llorando, viste que te conté hace un ratito, iba para la iglesia a predicar, a una iglesia a predicar, iba llorando, conmovido. Y uno me tocó la bocina de tal manera que no sé qué le pasaba a este primo. Me tocó tan fuerte que sin querer reaccioné, pero solo tocando la bocina. Solo. No le dije nada. Me tocó y clavé el freno y yo también le toqué. Y eso que venía llorando y quebrantado. Imagínate. Imagínate en otro contexto que estaba medio cruzado. Obviamente lo bendeciría. Padre, tócalo en esta hora. Manda fuego. ¿No? Consúmelo. No. Pero vieron que en este tiempo todo está, la gente muy irascible, todo está complicado. Pero es tremendo que Pedro les dice, humíllense. En medio de la crisis, en medio del sufrimiento por causa de Cristo, por predicar de Cristo, por hacer la obra de Dios, por estar haciendo lo que tenés que hacer, humíllense y da una referencia, bajo la poderosa mano de Dios. Los judíos sabían muy bien lo que significaba el hecho de la poderosa mano de Dios. Era como decirle, el poder de Dios está sobre los que se humillan. Y yo creo en este tiempo que para que Él crezca en medio nuestro, tenemos que aprender a humillarnos. Tenemos que aprender a estar en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a que en todo tiempo hay momentos que no es fácil levantar las manos. ¿Se acuerda esa canción que dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas? Esa le gusta a Juancho, ¿no? Y después hay otra que dice, otra frase, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, zarpado de problemas esa persona, ¿no? Aunque tenga 1000 problemas, es que a veces un problema parece como 1000, pero aún en medio de los problemas es que podemos humillarnos y levantar las manos delante del Señor. Y es así como el Señor nos va a enaltecer. Después dice el versículo 7, la segunda verdad, aquí es, dejen sus preocupaciones delante de Dios. Hay muchas cosas que nos preocupan. Hay muchas cosas que realmente nos conmueven y nos preocupan. Pero dice, no se angustien por el día de mañana. Ahora bien sabemos, dice Romanos 8, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman.
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? A Dios le importa nuestra vida. Y en medio de lo que te está pasando, nos debemos humillar y también debemos saber de no preocuparnos porque Él está atento a nuestro clamor. A veces pareciera que no es lo que yo le pido y que lo haga como yo quiero, pero necesitamos prestar atención a lo que Pedro nos dice en medio del sufrimiento. En tercer lugar, les dice que a los creyentes que tienen que estar atentos, que estén alertas. No es fácil tomar una actitud correcta cuando pasamos situaciones difíciles. No es fácil. ¿Para quién de nosotros es fácil? Para ninguno. Pero necesitamos, generalmente no lo podemos ver, no nos damos cuenta. Y es más, como dije la semana anterior, Dios viene tratando mucho con mi persona y trabajando mucho en mi temperamento, en mis emociones. Y hablaba con Ani en estos días y me doy cuenta que Dios me está formando. Y uno dice, ¿todavía? ¿Con 46? Y sí, hasta que el Cristo venga. Y yo, hay cosas que me duelen, hay cosas que me voy dando cuenta, me miro como en la palabra y digo, wow, todavía tengo que seguir trabajando en mí. Y nos han enseñado en la iglesia durante muchos años a reprimir lo que sentimos. Y eso, en vez de traer libertad a la iglesia, trajo culpa. En vez de ayudar a los creyentes, hizo que los creyentes vivieran en una burbuja de emociones encontradas y que no puedan disfrutar la libertad que el Evangelio realmente nos brinda. Pero no reprimamos lo que sintamos, porque ¿saben lo que pasa? Todo sale. Tarde o temprano, aunque no lo digas con tu boca, se va a notar en tu cara. Y si no se nota en tu cara, se va a notar en tus actitudes y se va a notar en tu conducta. Todo sale porque no podemos esconder lo que nos pasa. Por eso Pedro les dice, estén atentos, estén alertas, porque a veces aún estamos dentro de la iglesia y estamos en este lugar, pero no disfrutamos ser hijos de Dios. Hay personas que padecen ser hijos de Dios y dicen, esto no lo puedo hacer, yo no puedo sentir esto. Saben que hablando acerca de las emociones y leyendo en estos días, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son un indicador de alguna manera de las cosas que nos están pasando. Pero la tristeza es la única emoción que nos quita energía. Y claro, yo creo que el enemigo, una de las astucias es entristecer al pueblo de Dios. Que empiecen a mirar la circunstancia más que lo que Dios nos promete. Que empecemos a ver lo que nos pasa y decimos, pero mira el dólar y mira los chicos y mira lo que está pasando y este desastre. Ay, Señor, ¿qué nos va a pasar? Estamos tristes, Señor, ayúdanos. Y claro que necesitamos la ayuda de Dios, pero la tristeza te consume las energías. Y es así como vemos un montón de creyentes que están sin fuerzas, porque están tristes. Y yo creo que esta mañana Dios también puede obrar en nuestro corazón, en las emociones de los creyentes. Tenemos que contar lo que nos pasa, tenemos que poner en palabras lo que sentimos. Y si nos sentimos tristes, darnos el momento de decir, hoy estoy triste. Y el Señor viene y nos consuela y nos abraza. Y las fuerzas que no teníamos porque la tristeza nos invade, es donde el Espíritu Santo nos ayuda, ahí en donde estoy siendo débil. Y si estoy enojado, no ser un creyente que diga, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no puedo pasar un día, Señor, ayúdame. Entonces reprime, ¿estás enojado? No, la verdad que no. Ya pasó. Ya pasó y tiene un árbol acá adentro. No es una raíz de amargura, es un árbol con la copa y todo. Pero por esconder lo que le pasa, entonces la falta de perdón. No, que ya está. Tenemos que decir lo que sentimos, poner en palabras lo que nos pasa. Y ahí Pedro les dice, estén atentos, estén alertas. ¿Por qué? Y es como tener una actitud
estar alerta, estar atento es de algún lado puede llegar a venir. A veces puede ser por las emociones, a veces puede ser por un momento, una dificultad, una enfermedad en la familia, a veces puede ser un problema económico, pero el enemigo va a buscar cualquier manera de meterse en medio de tu sufrimiento para chuparte las energías, para que no tengas la fuerza ni de levantarte y decir, no, ya no puedo más, ya abandono, no me voy a involucrar, por más que me digan, por más que me insistan. Hermanos, necesitamos comprometernos con el Señor. La iglesia es poderosa y en medio del sufrimiento nosotros nos podemos levantar. ¿Saben por qué? Y termino con esto y me ayudan con el piano. La obra de Dios indefectiblemente se va a cumplir. Lo que Dios quiere hacer lo va a hacer. Como decía uno por ahí, conmigo o sinmigo. Me contaron que uno decía así. ¿No? ¿Quién lo decía, vos qué sabés, Silvia? ¿Conmigo o sinmigo? Con vos, conmigo, Él, o si no estamos, Dios lo va a hacer igual. Dios quiere hacer la obra de Dios. Pero mira cómo termina Pedro esta carta. Fíjense un detalle, la obra de Dios en medio nuestro. Dice ahí la palabra, al cual resistid firmes, ¿no? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Vos te pensás que lo que vos sufrís sos solamente vos? Pedro lo dijo en el 65 y dijo, los mismos padecimientos que yo tengo, lo viven mis hermanos, lo viven ustedes y los de todo el mundo. Por eso resistan. Por eso humíllense, por eso busquen. Y mira lo que termina diciendo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y escuche este detalle, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto dice? Un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y termino con esto. Esta palabra el Señor trajo a mi memoria para que en medio de lo que estamos viviendo podamos decir, Él perfeccionará. Otra versión lo dice así en futuro, ¿no? Él perfeccionará. Da la idea de que algo tal vez está incompleto, de que todavía le falta algo. Y es lo que le estoy diciendo. Dios sigue trabajando en nosotros y afirmará. Es decir, Él te va a consolidar, vas a estar firme, vas a echar cimiento. Y aunque vengan las tormentas, nada te va a poder mover. Y Él te fortalecerá, te va a dar vigor, te va a dar fuerza para que puedas pasar la prueba. Para que si estás triste, el gozo del Señor viene. Si estás lamentando, el Señor viene y te abraza. Y si estás en medio de una enfermedad, en un proceso, Él dice, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. El Señor nos da vigor y Él nos va a establecer, establecerá. Saben que la palabra griega para establecer significa tan sólido como tal vez como el mármol. Las pruebas o el sufrimiento muchas veces hacen dos cosas en los creyentes. Muchos colapsan y abandonan, y otros logran solidez en el carácter. ¿De qué lado estás? ¿De los que en medio de la prueba dicen, ya fue? ¿O aún en medio de la dificultad dicen, Señor, no tengo fuerzas, pero levanto mis manos? Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo igual te adoro. Yo no sé lo que estás viviendo, pero somos una iglesia grande, fuerte y poderosa. Y no hay lugar para la miseria, para la ruina, no hay lugar para el bajón.
aunque a veces nos pasan cosas, poder poner en palabras lo que sentimos y el Señor nos va a levantar. El Señor te va a levantar. Así que, amados, crean en el Señor y el Señor va a hacer esto, ¿no? Él nos va a fortalecer, afirmar, establecer y perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Y en medio de la situación que tal vez hoy te toca vivir, y antes de ir a casa, tal vez estás viendo todo lo que está pasando, todo lo que estamos diciendo, de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y tal vez todavía estás sentado esperando que algo ocurra para poder ser parte. Si quieres cerrar tus ojos para no distraerte por un minuto nada más. Jesús dijo: no se angustien por el día de mañana. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, dice el Salmo 55, y no dejará para siempre caído al justo. Ahora bien sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aunque hoy no lo entiendas, aunque hoy no lo puedas ver, el Señor te lo hará entender. Aunque hoy tengas pocas fuerzas, el Señor nos está hablando y nos dice: confíen, confíen en mí. Porque así como hermanos en todo el mundo, humíllense ante Dios, humíllense ante la poderosa mano de Dios. Dejen la preocupación, no se angustien y estén atentos. Yo estaré con ustedes. Gracias, dale gracias al Señor por un momento. Solo por un momento decirle: Señor, gracias, porque tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento, tú eres mi sustento. No hay nadie como tú, Señor. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido que los bendigas, que los llenes del poder de tu Espíritu, que seas tú, Señor, obrando en el corazón de cada uno. Gracias por tu gloria en medio nuestro. Gracias por avivar nuestro corazón. Gracias por darnos ánimo. Gracias por hablar a nuestra vida. Señor, que en esta semana nosotros podamos ver tu gracia y tu favor acompañándonos. Que no seamos de los que reprimamos, sino que podamos decir lo que sentimos, poder expresar lo que nos pasa, pero no dejar de adorarte, no dejar de comprometernos, no dejar, Señor, de honrarte. Tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios que todo lo sabe. Tú eres el Dios que tiene todo bajo control. Espíritu Santo, yo te doy gracias.